Buenas noches, bienvenidos. El tema petrolero está en el centro de la agenda nacional y está en el centro de la agenda porque en el mundo entero han caído de manera muy dramática los precios del petróleo y eso tiene unos efectos evidentes e inmediatos en la industria. Economías tan dependientes del petróleo como la nuestra, donde 1 de cada 5 pesos de los ingresos corrientes de la nación vienen del petróleo, por supuesto, reciben inmediatamente los efectos de este desplome de los precios. De cerca de $100 por barril alcanzó a bajar por debajo de 50, ahora algo se ha recuperado, pero es una pérdida entre el 40 y el 50% de su valor. Los cálculos macroeconómicos del Estado colombiano se habían formulado con barril de petróleo a $98, $98 en el marco fiscal de mediano plazo. Luego, cuando se aprobó el presupuesto de regalías, se definió un precio cercano a los $85 y, claro está, con los niveles que hoy tenemos, lo que vienen por delante son unos grandes ajustes. La industria petrolera en Colombia tiene una agremiación, una organización a la que están afiliadas todas estas grandes petroleras. Es la Asociación Colombiana del Petróleo, la preside, la dirige el exministro Francisco José Lloreda, quien está con nosotros esta noche. Me da mucho gusto saludarlo. Bienvenido, doctor Lloreda. Es un gusto, Juan, estar esta noche con ustedes. Sus amigos dicen que a usted le gusta meterse a las tempestades. Bonita hora escogió usted para meterse al sector petrolero. Pues semejante hora tan brava. Que tengo mala espalda porque cuando ingresé a la asociación el barril estaba como a $95 y en este momento está alrededor de los 50. Lo he visto capoteando difíciles momentos, pero lo he visto también con mucha claridad planteando la reflexión en dos niveles. En la coyuntura que hay que hacer ahora y que hay que hacer en el mediano plazo. Veo mucha preocupación en Colombia y veo a las autoridades, no solo las mineras y petroleras, sino económicas, al ministro de Hacienda muy angustiado con el tema. Juan, no hay razón para que no sea así. Lo primero, porque esta industria, como usted lo está señalando, es muy importante para el país, no solo desde el punto de vista fiscal, porque un 20% de los ingresos fiscales del Estado pues los aporta esta industria, sino porque esta industria tiene una clara injerencia en el crecimiento económico de Colombia, en el desarrollo de las regiones. Entonces, pues eso necesariamente pues lleva a que esta sea una preocupación, repito, no solo de la industria, sino del gobierno, debe serlo yo creo que pues de Colombia entera. Mucha gente piensa, hombre, ese lío de los petroleros es por allá de los dueños de unas multinacionales o de unos economistas o de grandes financistas, y resulta que cuando es tan fuerte el chorro de recursos que han venido del sector petrolero para la economía colombiana, terminan afectando la educación de los colombianos, la salud de los colombianos, el presupuesto de regalías, doctor Lloreda, le tienen que meter un tijeretazo muy bravo de varios billones de pesos, imagino yo. Juan, esa es una de las percepciones equivocadas que existen de la industria. El que aquí lo que hay son unos extranjeros que vienen a ver entonces cómo logran explotar nuestros recursos naturales. Aquí lo que tenemos son empresas nacionales y extranjeras, grandes, medianas y pequeñas, trabajando para los colombianos. Recordemos lo siguiente, de cada peso que le ingresa a la industria petrolera, hoy día el 75% va para el Estado. En el año 2013, esta industria aportó... Lo que toma el Estado colombiano es 75% de los ingresos petroleros. Así es. Y esto significó, por ejemplo, en el año 2013, 32 billones de pesos en impuestos, en derechos contractuales y en regalías. Entonces, pues, es una de las industrias que más aporta. Y aquí, como yo lo he dicho en algunas oportunidades, lo que tenemos son empresas de distinta índole, pues, trabajando básicamente para el país, para los colombianos. Hay mucha angustia de coyuntura por cuenta de lo que ocurrió en la Asamblea de Ecopetrol ayer. La Asamblea de Ecopetrol terminó presentando unos resultados operacionales del año 2014, 41% por debajo de lo que había sido el año 2013, con un último trimestre en rojo. Doctor Lloreda, usted había advertido que algo parecido podía suceder por el conjunto de circunstancias del sector petrolero, pero ¿cómo analiza usted
lo que está pasando en Ecopetrol y lo que ocurrió en la Asamblea? Juan, en este momento todas las empresas están en proceso de ajuste, no tienen opción distinta. Es el caso de Ecopetrol, pero es el caso también de las otras empresas. Recordemos que una tercera parte de la producción petrolera del país la produce solo Ecopetrol. Otra tercera parte Ecopetrol con empresas privadas. Y la tercera parte restante son empresas privadas. Entonces, ¿en qué están todas las empresas? Viendo a ver cómo logran ajustarse a unas circunstancias donde se combinan precios bajos, por un lado, por otro lado, pues también hay una carga fiscal que es importante, y por otro lado, dificultades para operar. Entonces, esa es un poco la situación en la cual están las empresas, pero uno de esto, pues, debe apreciar desde el punto de vista crítico, pero también viendo que aquí también lo que hay son, pues yo creo, oportunidades para ver cómo logramos darle un impulso a la industria. Ojalá lo hagan, y esto no se lo pregunto, lo afirmo yo porque siento la preocupación en los mercados, la preocupación que toca a 400.000 accionistas individuales que tiene Ecopetrol, a todos los fondos de pensiones. El gobierno tiene una responsabilidad inmensa para manejar de manera confiable los recursos de Ecopetrol. Si a Ecopetrol la siguen tratando como la iguana lechera para cuadrar la caja del gobierno con los recursos de Ecopetrol, vuelve a suceder lo que ya se ve, no hay suficiente caja para adelantar la tarea exploratoria. En promedio, las industrias del sector reparten 40, 50% de utilidad, las que reparten mucho, y Ecopetrol llegó a repartir por encima del 70% para aliviar necesidades de caja. Ecopetrol no se puede manejar como una dependencia alterna del Ministerio de Hacienda, y Ecopetrol tiene que liderar, y aquí sí le pregunto, doctor Lloreda, una serie de medidas de política pública frente al sector petrolero. Empiezo por áreas. Dicen los petroleros que algo que ha empezado a generar dificultades en unas zonas es un tema de seguridad, que hay en unos casos el rebrote de unos problemas que preocupan a los ingenieros, a los directivos, a las empresas. ¿Qué hacer en el frente de seguridad? Juan, como lo estaba indicando, una de las grandes exigencias que tenemos en Colombia es la operación de las empresas en territorio. Y son varios factores que inciden básicamente en la posibilidad de operar. Una son los temas de seguridad, que ya los tratamos. Otros son básicamente los temas llamados de conflictividad social, donde infortunadamente en muchos casos ahí lo que ocurre es que se han ido adelantando una serie de dinámicas zoológicas casi de carácter criminal. Dinámicas zoológicas. ¿Cómo? Dinámicas o lógicas. O lógicas. Entendí, dinámicas zoológicas que también podrían ser en esa depredación en esa región. Donde infortunadamente a veces en razón de bloqueos, conflictividad social se dificulta para operar. ¿Qué está ocurriendo en materia de seguridad? Lo que apreciamos es que en lo corrido del año hay una mejoría en seguridad, medida básicamente desde el punto de vista de atentados a la infraestructura. Y esta es una mejoría que se inicia desde finales del año pasado. Pero donde seguimos teniendo dificultades es en lo que tiene que ver con el hurto, básicamente de crudo, en la infraestructura de transporte. En el caso de los bloqueos tenemos dificultades. Ahí pues hay un trabajo que se viene adelantando con el Ministerio del Interior, pero infortunadamente ahí tenemos todavía un reto muy importante. En atentados tuvimos tal vez el peor recrudecimiento 2013, comienzos del 2014, a épocas que quisiéramos olvidar, pero como usted lo señala, tal vez después de que se anuncia la tregua y en los últimos meses ha mejorado el tema, han reducido esos... El año 2013 fue un pico alto en materia de atentados a la industria petrolera. El peor en muchos años. El 14 tuvimos menos atentados. Para darle unas cifras, pasamos de 225 atentados en el año 2013 a 136 atentados en el año 2014. Y en lo corrido de este año, los primeros 2 meses, estos meses hemos tenido 2 atentados, enero y febrero, comparado con 21 atentados del año pasado y 38 del anterior. Gran avance. ¿Eso era FARC o era ELN? ¿O eran de los juntos? dos. De los dos. Ahora, yo no necesariamente, digamos, lo explicaría en razón de qué está pasando
con las negociaciones en La Habana, porque el mejoramiento desde el punto de vista de disminución de atentados pues empieza principalmente desde mediados del año pasado. Los robos de crudo, todas esas organizaciones siniestras, esas mafias, ¿cómo han seguido operando? Eso infortunadamente se continúa presentando, especialmente en algunos de los oleoductos. ¿Y eso es BACRIM? Ahí lo que ocurre básicamente es que hay una mezcla. Hay quienes básicamente han encontrado en el hurto de crudo un negocio criminal. En otros casos, pues también aprovechándose de las comunidades. En algunos casos las comunidades se hacen un poquitico los de la vista gorda. Ese, por ejemplo, es una de las preocupaciones en materia de seguridad que persisten. Ya regresamos con Francisco José Lloreda y el análisis de la coyuntura petrolera en las otras dimensiones empresariales. ¿Qué está pasando con los temas regulatorios, con la seguridad jurídica, con los temas tributarios? Sigan con nosotros. El tema petrolero en el corazón de la agenda económica y social de Colombia. Se levantaron las voces de preocupación cuando al final del año pasado, en el último trimestre, se abrió para la concurrencia de las empresas interesadas un conjunto amplio de bloques petroleros para exploración. Se hizo, como es habitual, una feria grande en Cartagena y hubo, como dicen los expertos, poco apetito en el mercado. En ese momento escuchamos varias explicaciones. Algunos dijeron, Peña Nieto, en persona, Enrique Peña Nieto llama a las empresas petroleras y les dicen, mire, México les está ofreciendo unas condiciones buenísimas. Otros dicen, si no es claro el horizonte tributario, es muy difícil meterse en un proceso de estos porque no sabemos qué nos va a pasar. Otros dicen, hasta que no esté definido el tema ambiental y el tema del licenciamiento ambiental, pues no sabemos en qué pueda terminar un ejercicio empresarial de esta naturaleza. ¿Qué está pasando en esos frentes, doctor Lloreda? Varias cosas, Juan. Lo primero, es interesante el caso de México, porque México lo que está haciendo es básicamente recorriendo el camino que Colombia ya transitó, desde el punto de vista de tener una regulación mucho más abierta y atractiva, y el no continuar con una empresa únicamente pública al frente de la industria petrolera. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido? Y cuando ve el caso de México y otros países, es que hoy día hay una mayor competencia en la región. Esto sin contar con que en el mundo entero hay más de 3.000 bloques que se están ofreciendo para la inversión internacional. Entonces, esto lo que ha obligado y lo que obliga básicamente es a preguntarnos qué tan competitivos seguimos siendo en el marco regional. Y esto, ¿por qué lo digo? Porque en este momento la caída en los precios internacionales del crudo es una caída seguramente bastante más coyuntural que estructural. Y a la vuelta de unos años, cuando los precios vuelvan a incrementarse, aunque no sabemos en qué momento, en qué nivel se van a situar, lo cierto es que nuevamente va a haber una puja en la región por los recursos de inversión. Y ahí es donde es muy importante pues verificar y cerciorarnos que Colombia sea competitiva. Por eso tuvimos en su momento una gran preocupación cuando se estuvo impulsando la reforma tributaria, y por eso en este momento, Juan, lo que hemos estado haciendo durante 2 meses con el Gobierno Nacional, con el propio Ministerio de Hacienda, es mirando una serie de medidas que permitan a la industria no solo un impulso temporal, sino que permitan vigilar que Colombia no vaya a perder competitividad, porque entonces vamos a estar en serios aprietos. Doctor Lloreda, dicen los analistas de la economía norteamericana que parte de esa recuperación, que ha sido muy notable, se debe a la apuesta que hizo la administración Obama en permitir el fracking, y que eso se tradujo en la multiplicación de las reservas de Estados Unidos, y que eso hizo que Estados Unidos dejara de ser el mega importador para tener una producción doméstica multiplicada. Ese fracking, ¿qué pasó en Estados Unidos y qué está pasando aquí con esa nueva tecnología? ¿Tuvo ese impacto y qué va a pasar en el futuro con el fracking? 2 cosas, Juan. Lo primero, es muy interesante ver el caso de Estados Unidos, porque el gran sueño americano ha sido el ser autosuficientes en materia energética. Ya lo lograron en gas y están a unos años de lograrlo en materia de petróleo.
cuando uno examina un poco de historia, aprecia que fueron varias administraciones las que se la jugaron con la industria petrolera. Un momento en el cual, por ejemplo, el presidente Clinton, cuando el barril estaba a $12, tomó la decisión de que la industria no pagaba regalías. Y luego, ¿qué termina ocurriendo? Viene una decisión del presidente Obama también de impulsar la industria petrolera. Eso es lo que ha significado, por ejemplo, que Estados Unidos en los últimos 10 años haya logrado incrementar su producción y que hoy día, pues no solo produzca 3 millones de barriles más, sino que esté mucho más cerca de ser autosuficiente. Y eso en parte es lo que ha terminado explicando un poco todas los tipos de intereses y factores que inciden en la baja del petróleo ahora, porque en el fondo también, aparte de unas razones de mercado, lo que hay básicamente es una fricción muy dura entre lo que llamamos los viejos productores y los nuevos productores que quieren básicamente tener una parte más grande del mercado. Entonces, en el caso de Estados Unidos, esta fue una decisión de varios gobiernos y está resultando. Y sin duda alguna ha pasado necesariamente por el fracking y por los yacimientos no convencionales. Expliquémosle a nuestros televidentes, el fracking es ese mecanismo de fractura hidráulica de las rocas para, con unos procedimientos de perforación y sísmica, poder extraer el petróleo con una nueva... De pronto, Juan, la forma más fácil de entender es la siguiente. Cuando pensamos en un pozo petrolero, tenemos la imagen básicamente como una torrecita, que es donde está el taladro, perforando. ¿Qué pasa? Usualmente ese taladro va y encuentra un petróleo que está acumulado, ¿cierto? Que está atrapado en una roca. Se mete una perforación y en una roca está y llega y ahí lo extrae. Y ahí lo saca, ¿cierto? Pero ¿qué ocurre? Ese petróleo no se originó ahí llegó. ¿Dónde se originó el petróleo? Se originó de pronto 1500, 2000 metros más abajo, donde está la roca madre o la roca productora, que es donde están toda la materia orgánica, los sedimentos, es donde se formó el petróleo a través de millones de años. ¿Qué ocurre? Hay casos en los cuales esa roca productora es porosa, entonces el petróleo a través de los años logró salir y empezó a migrar hasta que no pudo subir más y se empezó a acumular. Entonces, ¿qué ocurre? Hay países, por ejemplo, desde el caso de países árabes o Venezuela, donde el petróleo lo encuentran muy fácil, ya atrapado, entonces es muy fácil sacarlo. Pero hay países, caso de Colombia, donde no son muchos los de esos pozos, o el caso de Estados Unidos, y les toca ir hasta la roca madre y buscar algo que no se ocurrió naturalmente, y es como no logró salir el petróleo naturalmente, entonces a través de una serie de fracturamiento y sobre todo estimulación hidráulica, compresión, lograr abrir unas fisuras en la roca para que ese petróleo salga. Y esa es la controversia que mantienen los amigos del fracking con los ambientalistas. Yo lo he visto a usted librando una dura batalla. Juan, esta industria es una industria como otras que debe hacerse de manera seria y responsable. Y en el caso, tanto en Estados Unidos, hay experiencias buenas, malas, hoy hay mucho aprendizaje. Le doy un ejemplo, en Estados Unidos se perforan más o menos 30.000 pozos al año. ¿Ok? En Colombia lo que se está aspirando en una etapa meramente exploratoria en el tema de fracking son de pronto 2 o 3 pozos en los próximos 3 o 4 años, solo para verificar si es cierto que en esa roca madre hay petróleo atrapado. Entonces, Colombia ha recorrido un proceso, hay también hoy día, digamos, unos términos de referencia que han tomado tiempo construirlos, y lo que Colombia aspira básicamente en los próximos años, repito, es no a producir, sino simplemente a explorar para verificar si es cierto que ahí hay un petróleo que está atrapado. Ese, digamos, es un primer tema. Hay mucho más petróleo en el mundo, muchas más reservas en el mundo por el fracking de las que existían antes, claro que y sí. eso produce un impacto directo en el precio del barril, que viene además de Estados Unidos. Juan, durante años, varios años, y todo yo creo que lo escuchamos, era básicamente que el petróleo se está acabando. No, lo cierto es que el petróleo no se está acabando. El hecho es que básicamente en la medida en que se desarrollan nuevas tecnologías, pues entonces se encuentra la manera de ver cómo se logra extraerlo de unos lugares donde es más profundo, y eso es lo que está ocurriendo. Tema 1, producción, cantidad de petróleo disponible. Tema 2, impuestos. ¿En qué va esa discusión? ¿Cómo plantear en términos de país una fórmula equilibrada entre la tributación que debe recibir Colombia y los niveles que hacen que se queden en Colombia y no se vayan para otro lado? ¿Cómo se construye ese equilibrio tributario? Bueno, yo creo que lo primero es entender que esta es una industria que hoy día ya tributa
bastante. Cuando estamos hablando de que el Estado toma el 75% de cada dólar o de cada peso que le ingresa a la industria petrolera, eso básicamente es un porcentaje muy importante. Por eso, repito, yo digo que aquí lo que hay son empresas trabajando básicamente para los colombianos. Lo segundo, me parece que es muy importante vigilar que al sumar básicamente todos los tributos de la industria, ver que sigamos siendo competitivos comparado con otras regiones del país. Le doy un ejemplo. En este momento, por ejemplo, México. México tiene, en términos generales, un impuesto de renta del 35%. Nosotros, al paso que vamos, va a llegar como básicamente un impuesto de renta efectivo como al 43%. En el caso de Perú, están disminuyendo los impuestos. Lo que vemos que está ocurriendo en otros países, en el Reino Unido, están disminuyendo impuestos. Algunos estados de la Argentina están entonces en este momento reduciendo regalías. Es decir, todos los países, viendo que la caída en el precio golpea a todos por igual, lo que están buscando es medidas internas para lograr continuar siendo competitivos en un mundo mucho más exigente. Quizás parte de esta mortificación surge de que los colombianos han visto con el petróleo o con el carbón que en sus regiones les quedó poquito a los ciudadanos porque una clase política de ladrones se llevó la plata de las regalías. Entonces se quedaron con el roto, se quedaron con el socavón en la mina, se mandaron los recursos al exterior en los casos en los que los dueños eran compañías extranjeras. ¿Y qué le quedó a la gente en su tierra? Una economía en clave, pobreza, desolación, se creyeron millonarios en una época y se acabó el carbón, o en muchos ejemplos que hemos visto, y la gente no percibe que haya un beneficio real para ellos. ¿Cómo es ese trabajo que se puede hacia adelante llevar a cabo con las comunidades en las zonas petroleras? Yo creo que, Juan, no solo con las comunidades, yo creo que un desafío que tenemos por delante, lo digo de la industria, es cómo lograr que los colombianos entiendan varias cosas. Lo primero, entiendan que esta industria es importante para el país, que en la medida en que esta industria le vaya bien, la viene a los colombianos, porque peso que no produce esta industria, peso que de una u otra manera se termina traduciendo en impuestos para todos. Pero lo segundo, que aunque ha habido casos y casos espeluznantes de uso equivocado, de corrupción en el manejo de los recursos del petróleo, especialmente de regalías, pues lo cierto es que aquí ha habido y debe continuar existiendo un recurso que ojalá se canalice de manera estratégica para el desarrollo de las regiones. Y lo tercero, entender, Juan, que, es decir, el petróleo es parte de nuestra vida, y eso debemos entenderlo todos los colombianos. Cuando estamos hablando, por ejemplo, las gafas que usted tiene, en parte tienen algo de industria petroquímica. Cuando estamos hablando de muchas cosas, o sea, parte de la calidad de vida está asociada a la industria del petróleo, pero necesitamos que la gente lo entienda y que la gente vea que esta industria es una industria que es mucho más lo que le aporta que las preocupaciones que en ocasiones genera. Y desde las sumas agregadas en la economía nacional, no hay con qué tapar el hueco que deja el petróleo. Es así de simple. No hay hoy otro sector ni una fuente de ingresos que permita cubrir el hueco que deja el ingreso petrolero. Luego, el tema del sector petrolero en su conjunto dejó de ser, como lo mencionábamos al comienzo del programa, un tema de unos poquitos para comprometer toda la agenda colombiana. Las prioridades en el plan de desarrollo, doctor Lloreda, ¿qué viene para el sector petrolero en el plan de desarrollo o qué debe venir? Dos cosas, Juan. Lo primero, llama positivamente la atención el que en el plan de desarrollo hay una apuesta para el desarrollo regional. Obviamente del dicho al hecho hay mucho trecho. Ojalá eso sea así, se termine básicamente consolidando, porque en especial en las regiones más empobrecidas, paradójicamente regiones con mayores necesidades, incluso que están inmersas en el conflicto colombiano, son las mismas regiones básicamente petroleras, por un lado. Lo segundo, pues por supuesto estamos mirando con el gobierno qué instrumentos podemos incluir básicamente en el plan de desarrollo que le permitan a esta industria no perder el impulso. Porque repito, Juan, si a esta industria le va bien, la viene a Colombia. Si a esta industria le va mal, infortunadamente nos golpea a todos. Nosotros creemos que esta industria es importante y la industria está comprometida con el país, pero en momentos como estos es cuando necesitamos entre todos hacer equipo para poder sacarla adelante. Le agradezco mucho su compañía hoy, doctor Lloreda, que tenga muchos éxitos en esa tarea
y que esa tarea redunde en el bienestar de todos los colombianos. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Juan, por esta oportunidad y a todos los que nos están viendo. A ustedes, muchas gracias. Ya saben que estamos aquí de lunes a viernes entre las 10 y las 10:30 de la noche con los temas más importantes en nuestra vida nacional. Aquí en Cable Noticias. Que tengan todos una feliz noche.